primeira atividade desse congresso, nós recebemos aqui com grande satisfação o Juca Kfouri, que entrevistou o Maurício Rosenkoff especialmente para esse congresso. Maurício Rosenkoff é poeta, escritor, roteirista e jornalista uruguaio, um dos fundadores da União da Juventude Comunista e líder do Movimento de Libertação Nacional. Permaneceu preso entre os anos de 1973 e 1985, durante o período de ditadura civil-militar no Uruguai, e a experiência dele o inspirou a escrever o roteiro Uma Noite de 12 Anos, que conta a sua história ao lado de Pepe Mujica, que viria a ser o presidente do país, entre outros presos. Juca Kfouri, conhecido de todos nós, é sociólogo e jornalista, entrevistou Rosenkoff e vai nos contar como foi. A defesa de nossas vidas exige um outro mundo e outros valores. Com a palavra, Juca Kfouri. Muito boa tarde. Eu, primeiramente, devo dizer que quando eu venho aqui, eu me sinto em casa. E quando eu venho a esse congresso, eu me sinto 3 vezes em casa. A primeira vez porque meu pai estudou aqui, formou-se aqui e fez carreira como promotor de justiça e se aposentou como procurador de justiça. Em segundo lugar, porque eu fui dirigente sindical do Sindicato dos Jornalistas nos anos 80, representante do Sindicato de São Paulo na Federação Nacional de Jornalistas. E em terceiro lugar, porque eu já estive nesse congresso, no 4º congresso, em 2016, logo depois dos Jogos Olímpicos disputados no Brasil. E se alguém aqui presente é testemunha das coisas que eu disse 3 anos atrás, eu tenho, pelo menos neste aspecto, a felicidade de dizer que tudo aquilo que eu disse que aconteceria, aconteceu. Não que eu me regozije com isso, porque eu preferia que não tivesse acontecido, mas objetivamente aconteceu. Quero agradecer os organizadores desse evento, porque eles não são capazes de imaginar a satisfação que eles me deram ao me convidar a fazer essa entrevista. Na verdade, a entrevista era para ser feita originalmente com Pepe Mujica. Na última hora, por causa da campanha eleitoral ferrenha, que nesse momento está sendo travada no Uruguai, ele pediu para que adiássemos a entrevista, que ele a desse mais tarde. Esse mais tarde seria posterior ao nosso congresso. Foi quando eu que havia acabado de assistir Uma Noite de 12 Anos, e se alguém aqui não assistiu, eu recomendo vivamente que assista. É possível ver no Netflix, embora não seja exatamente um filme para ver em tela pequena, porque o que esse filme tem de absolutamente fabuloso é que o diretor do filme conseguiu fazer, e seus atores conseguiram fazer, com que a gente, a cada vez que um carcereiro entrava naquilo que servia como cela para os 3 prisioneiros, a gente se assuste e sofra. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sei que quando eu olho no relógio numa sala de cinema, é porque eu não estou gostando do filme. Estou querendo ver se está perto do fim. E se eu tenho ímpeto de levantar, é porque de fato eu estou detestando o filme. Eu considero esse filme um filme da minha vida, como considero Batalha de Argel, do Pontecorvo, e alguém aqui falou, né, de como os franceses não são santos. Veja a Batalha de Argel e você chegará à conclusão que não só não são santos, como são capazes das piores atrocidades. Mas, enfim, eu quis levantar 3 ou 4 vezes, porque eu não aguentava mais o sofrimento. Eu estava adorando o filme e não aguentava mais o sofrimento daqueles 3. Um desses 3, Maurício Rosenkoff, o escritor, que acabou fazendo cartas para a noiva do sargento que lhe servia de carcereiro. E eu propus a produção
a organização desse evento. Já que não dá para ser o Mujica, vamos fazer o Rosenkov, com uma vantagem. O Mujica é um personagem conhecido. O Rosenkov não é um personagem conhecido no Brasil. E a organização deste evento teve a sensibilidade de dizer, ok, vamos tentar. E conseguimos. Eu não sei dizer para vocês quantas pessoas eu já entrevistei na minha vida, mas numa conta grosseira, certamente já entrevistei mais de 1000 pessoas. Não tenho nenhum problema em dizer que esta foi a entrevista mais impressionante que eu fiz em toda a minha carreira. Lá se vão 50 anos. É claro, alguém dirá, bom, mas você viveu a tua vida inteira entrevistando jogador de futebol? Não só. Não só. Entrevistei muitos políticos, entrevistei muitos artistas, entrevistei figuras assim, das mais admiráveis, da Fernanda Montenegro, agora mesmo ao ex-presidente Lula em Curitiba. Mas eu saí desta entrevista com a sensação de que eu não tinha conversado com um ser humano. Eu saí dessa entrevista com a sensação que eu tinha conversado com um santo, com um monge, com alguém que transcende. E tenho certeza absoluta, embora a gente nunca deva fazer isso, criar tanta expectativa, porque, em regra, as expectativas se frustram quando você cria ela de uma maneira assim gigantesca, mas eu tenho absoluta convicção de que vocês vão concordar comigo ao fim dessa entrevista, quando então eu voltarei aqui para responder as perguntas que eu puder responder sobre a entrevista que fiz com Maurício Rosenkov. Quero dizer, na figura do professor Jorge, evidentemente um corintiano, que estou muito agradavelmente junto com vocês, nesse momento em que resistir é preciso, porque viver com dignidade é absolutamente necessário. Muito obrigado. Eu vou conversar com Maurício Rosenkov. Quem é Maurício Rosenkov? Além de um dos melhores, principais escritores uruguaios de todos os tempos, infelizmente pouco traduzido ainda para o Brasil, tem um livro dele, As Cartas que Nunca Chegaram, em português, que é imperdível. Maurício Rosenkov foi um dos fundadores dos Tupamaros, no Uruguai, e esteve preso durante 13 anos com Pepe Mujica durante a ditadura uruguaia. É um dos protagonistas do grande filme A Noite de 12 Anos. E nós vamos conversar sobre como manter a esperança, como resistir nas condições que este homem e seus companheiros resistiram durante uma noite de 12 anos, comendo insetos, sendo torturados, vivendo um verdadeiro inferno. E está aqui Maurício Rosenkov, aos 87 anos, um exemplo de resistência e de cidadania. Maurício, em primeiro lugar, eu vou falar em portunhol, porque é a maneira como Maurício se sente mais seguro, porque compreende melhor que simplesmente em português. Primeiramente, muitas graças por receber-me. Segundo, eu queria saber qual é o segredo para chegar a 87 anos tan bien. El calabozo hace así las personas serem longevas. Lo recomiendo como tratamiento. Pero tú tocaste una palabra y un tema que tiene que ver con este evento que comienza, y es el tema de la esperanza. Y entonces asocié inmediatamente, porque las neuronas captan una palabra y de pronto te traen imágenes. Uno de los primeros libros
que tiene que ver con mi formación política y militante. Es un libro que me alcanzaron siendo muchacho, de Jorge Amado, que se llamaba El Caballero de la Esperanza. Sí. Y era la historia de la marcha del Luis Carlos Prestes. Sí. Jorge Amado, formidable, le llegó a estar exilado acá. Además, tuve oportunidad de participar con él en un congreso en Lyon, me invitó a su casa en Bahía. Digamos, tocas un tema y mirá todo lo que sale cruzando la frontera, y que para nosotros fue todo un ejemplo. En la militancia, en la formación, en la vida. Y bueno, tal vez mi propia escritura y mi propia literatura esté tocado por São Jorge dos Ilhéus, con Las Tierras del Sinfín, con esa obra mágica que llega a crear Jorge Amado, y bueno, Los Capitanes de la Arena. Esa proximidad a la gente, al sentimiento, al humor, a la intensidad. Me surpreende agradablemente, claro, ouvir-te falar de Jorge Amado. E lhe pergunto, como é que você compreende que vivamos casi que aislados los brasileños que hablan portugués y los demás países de América Latina? Bueno, no tengo una respuesta para eso. Sé que en la frontera no ocurre lo que vos decís. Sí. Digamos, toda la frontera de Uruguay con Brasil ya es otra nacionalidad, ya es exactamente otra nacionalidad, porque yo estuve con Raúl Sendic, con el Bebe, cuando organizó a los cortadores de caña, a los cañeros en Bella Unión, y él vivía alternativamente en Brasil y en Uruguay, era ya clandestino, pero los cortadores de caña, los peludos, hablaban en portuñol, no hablaban en español. Sí. Digamos, era gente que su territorio era las zafras en Río Grande, o las zafras en Corrientes, o las zafras en Uruguay, cuando la época del corte de caña. Y además eran cuando alguno tenía una espica, que en aquella época era lo que se usaba, emparchada y con pilas de linternas pegadas por el exterior, era todo lo que habían conseguido en la magia de la comunicación. Te encontrabas con canciones y con que en el resto de Uruguay no estaban presentes, y era la influencia y la presencia de intérpretes brasileños que no eran los que nosotros consumíamos desde Montevideo. Ajá. Mauricio, ¿cómo durante tantos y tantos años en el calabozo usted ha hecho para ganar de la depresión, de la desesperanza, del desespero? Bueno, nosotros hemos vivido una experiencia muy interesante, digamos. Sí. Estuvimos en carácter de rehenes, porque estuvimos 13 años, el mayor tiempo en calabozos aislados, bajo tierra. No nos vimos las caras en todo ese tiempo, nos tenían a media ración, aprendimos, no nos daban agua, aprendimos a reciclar los orines, desarrollando una técnica transmisible. En una lata se deja reposar, que adquiera la temperatura ambiente y que las sales se depositen, y luego es una cachaza. Así que y eso nos ayudaba mucho, el poder intercalar humor en cada una de esas situaciones. Pero un día se nos abrió una ventanita, y fue una noche de Navidad en el año 73, en un cuartel cerca de la frontera, en Santa Clara de Olimar. No sabíamos dónde estábamos, sabíamos que éramos nosotros tres, que era Fernández Huidobro, el Ñato, el Pepe y yo,
por los gritos, por las puteadas, por los reclamos. Y siento que del otro lado de la pared arañan el muro, golpeando, pero intencionalmente. Entonces yo sé que al lado está el niato por la voz de él. Me siento en el piso, que podíamos sentarnos en cualquier parte de esos 2 metros cuadrados, y con el brazo hacia atrás respondo a su llamada telefónica, también con un arañazo. Entonces lentamente comienza a dar golpes rítmicos, que descubro la intención de pasarme algún mensaje sin conocer previamente ni él ni yo el mismo Morse. Entonces recojo un pedazo de reboque de la pared y voy marcando los golpes, que cada tanto producía un silencio en el piso. Entonces él me manda una palabra ese día, que si yo lo asocio al día, la primera letra me va a dar la clave. Y fue así, porque la palabra que me manda es para la noche de Navidad: felicidad. Sí. Esa fue la palabra. Después hablamos, nos contamos historias, hicimos revoluciones, nos contábamos los sentimientos. ¿Y jugaron ajedrez? Jugamos al ajedrez. Sí. Jugamos al ajedrez. Ahí tuvimos una disputa muy, muy seria, sí, muy grave. Eso fue en Paso de los Toros. Yo había hecho mi tablero en un resto de papel de plomo de una caja de cigarrillos, lo había marcado. Cada vez que movía una pieza con la uña lo borraba y la instalaba en otro sitio. El niato lo había hecho en la pared, y nos pasábamos las jugadas con tiempo, y teníamos tiempo para pensarlas y moverlas. Y además teníamos todo el tiempo el mundo para pensar, digamos, sin interferencia. Sí, claro. Entonces lo llamo, le muevo un alfil, y él recepciona y me contesta: ese alfil no estaba ahí, que yo esa jugada no podía hacerla porque no estaba en ese casillero. Y yo le contesto: pero ¿cómo no voy a estar si lo estoy viendo? Y que sí, que no. Nos enfrascamos en una discusión como si fuera una discusión política para ver qué día hacíamos el alzamiento latinoamericano, descargando toda la ira, y yo me doy cuenta que eso estaba complicado. Entonces di un golpe seco para que callara, y yo callé también. Entonces lentamente le escribo: a veces creo que hablar contigo es como hablar con la pared. Entonces él recepcionó eso, el tiempo que llegó a su oído, el tiempo de entenderlo, y entonces lo que oigo es una carcajada. Clarísimo. Del otro lado del muro. Y ahí te vuelvo a decir, no solo de pan vive el hombre, también de humor. Y tuvimos discusiones políticas que tienen que ver con ese tema que vos decías. Discutimos entre los tres a través del muro, a la medida que pasaban los meses, los años, los quinquenios, cuál era nuestra función militante en ese momento, en las condiciones que estábamos. Y la función era el testimonio. La función, en esa discusión llegamos los tres a una misma síntesis en una sola palabra. Nuestra función, nuestro papel acá en este momento es una única palabra: resistir. Resistir implicaba muchas cosas: no bajonearse, no deprimirse, comerse las uñas para recuperar proteína. Y si algún día teníamos visita, que nosotros fuéramos los que fuésemos a alentar a la visita y no esperar que ellos nos dijeran: pobrecito, mira cómo está. Es decir, digamos, esa actitud, porque teníamos hijos además.
y nos veían. Y por más que nos recomponiéramos, el aspecto no era de un paseo dominical. Claro. Bueno, esa fue una de las discusiones que tuvimos. Tuvimos largas discusiones políticas con planes majestuosos donde las brigadas internacionales bajaban de los Andes, entonces ahí se resolvía todo el problema que vos me planteabas al principio de la interferencia que hay entre Brasil y los otros países. Deixa-me primeiro esclarecimento. É possível que você esteja ouvindo barulho de martelo. Nós estamos no apartamento de Maurício Rosenkopf e há uma obra aqui perto. Você está ouvindo mesmo. Você não está ouvindo a comunicação de Maurício Rosenkopf, Eleodoro e Pepe na cadeia. É apenas uma obra aquí perto. Yo no estaría tan seguro, porque el Pepe anda ahí a la vuelta y si yo me olvido de algo y digo algo incorrecto, me está rectificando. Que ele faça o código Morse. Usaste la palavra resistência. Em su libro Las cartas que jamás llegaron, hay todo un capítulo fantástico sobre la palabra, que usted va conduciendo el lector y la palabra no aparece, hasta que aparece. Su madre le pregunta si has comido, sí, si está con hambre. Fale-me disto, hábleme. Te voy a hablar esa se llama la palabra exactamente como decís, y es finalmente salimos en libertad. Los últimos no salimos por la amnistía, sino por una ley especial. Éramos 40 y pocos, entre los rehenes sobrevivientes, que de 9 quedan 8, y los compañeros de dirección y de acción. Salimos juntos, cerramos el penal, fuimos los últimos en salir. Y los que no teníamos casa, nos abrieron las puertas los franciscanos, fuimos a conventuales. Ahí estuve viviendo, fíjate vos, casi llego a la conversión. Y hicimos una conferencia de prensa y después tomamos contacto con familiares que no podían llegar. Por ejemplo, mis padres, que estaban en un hogar de ancianos, en un asilo. Los habían desalojado por ser mis padres en la casa donde vivían. Y ahí llegué tarde, me acompañaron algunos compañeros, fui con la joven guardia un aparato de seguridad. Llegamos ahí, la directora del establecimiento me estaba esperando, ellos están despiertos, estaban acostados esperándome. Y bueno, entré al cuarto, era un cuarto pequeño, estaban los dos acostados. Me miraron como si yo fuese una aparición, con una sonrisa mi padre, mi vieja contemplándome profundamente. Yo estaba parado frente a ellos y el silencio lo rompe mi madre con la pregunta de todas las madres. De toda esa historia, porque hacía años que no la veía, mi madre me mira y me pregunta: ¿comiste? Y fíjate vos, no ese día, pero el día siguiente sí comí, porque un día pasé por conventuales y de la iglesia salía un padre, un franciscano, y a los gritos, porque me vio, me dice: ruso, ruso. Nos dimos un abrazo en medio de la calle, se paró el tránsito y me dice: no te olvides que el primer asado que comiste cuando saliste de la cana te lo hice yo acá. Ah, qué belleza. Así que yo le dije: Dios te bendiga. Entonces, Mauricio, usted ha pasado, si las mis cuentas están correctas,
de los 39 a los 51 encarcelado. Sí. Dicen que la vida empieza a los 40. Por tanto, durante 11 años después de los 40, usted estaba encarcelado. ¿Qué falta hace para usted este periodo? ¿O no hace falta? Este es un periodo... La vida comienza al día siguiente. La vida comienza el día siguiente. Tenemos todos la vida por delante. Digamos, y aquellos años que fueron, no los volvería a elegir si estuviera en mis manos, pero también fueron días de vida. Yo logré escribir, sacar papeles, tener discusiones. Le conté una novela al ñato a través del muro. Discutí con Pepe sobre el problema de agricultura, lo que es un atrevimiento de mi parte porque él es un especialista. Hice unos ejercicios de la memoria formidables y termina uno indagando en su propia memoria y en qué consiste. Digamos, en determinado momento, como no tenías nada para hacer, no podías leer, no podías escribir, no podías hablar con nadie, estabas con la geografía de las manchas de humedad en la pared, era todo lo que tenías de perspectiva. Entonces la realidad tangible no se podía vivir, se podía vivir en el territorio de la imaginación, de los recuerdos, lo que era muy riesgoso porque podías quedar empantanado. Algunos compañeros quedaron empantanados. Creo que quedamos todos empantanados. Entonces uno recordaba los libros, recordaba recordaba Fahrenheit, cuando redescubrimos el Morse, yo le contaba autores que no había leído y él me contaba autores que yo no había leído. Y se producía entonces un fenómeno muy curioso. Empecé a recordar todos los amores que había tenido, adolescente, y nunca llegué a ninguna ruptura, es decir, estaba en pareja con todas y no me podía mover en el calabozo porque estaba lleno de niños. Entonces era algo muy curioso y además cuando sentía pasos que llegaba a la guardia le decía a uno de ellos que escondiera la botella de coca porque estaba prohibido tenerla en el calabozo. Entonces había un ejercicio mental que te daba para escribir y además se me dio una oportunidad de escribir clandestinamente y pude sacar materiales en forma muy curiosa. Te lo cuento. Un día irrumpen en mi calabozo, entra la guardia y en tono perentorio me dice el cabo: ordena decir el sargento si usted es el escritor. Yo temí en algún momento que fuera la crítica literaria. Entonces respondí tímidamente: sí, señor. Y él me dice en el mismo tono: ordena decir el sargento que le escribe una carta a su novia. Bueno, dije que sí. Le pedí que viniera el sargento y me dijera cómo es, de qué se trata. Entonces le escribí un par de cartas, le fui escribiendo, me trajo recaudo de escribir, una tablilla, un par de hojas, una virome, y bueno, parece que la seduje con la literatura epistolar y en compensación me dio 2 cigarrillos rubios con filtro, que me sentí como Churchill con sus sábanos después de ganar la batalla final. A partir de entonces eso se corrió y entonces cada vez que cambiaba la guardia entonces venían y me pedían todos una
carta para su novia, un poema para su madre. Entonces, ¿qué ocurrió? Se pasaron la voz de que yo podía hacerle un poema a la madre o a la novia o una carta. Ellos me alcanzaban un bolígrafo, un papel. Perfecto. Me acuerdo que simplifiqué y empecé a hacer acrósticos. Entonces le pedía nada más que el nombre de la abuela o de la madre, que era Maruja, vertical, y hacía el verso obligado. Y después pasaban y me decían, Rosenkopf, ¿no me hace un acrílico de esos? Acrílico. Entonces, me dije... Entonces... esta experiencia de las cartas tenía también el valor de tener la certeza que tú estabas de nuevo escribiendo para alguien que estaba leyendo las cosas que tú escribes. Yo nunca dejé de escribir. Sí. Lo que no pude hacer es registrarlo. Fíjate que en ese momento una de las consecuencias es que un guardia que teníamos un ser humano formidable, sí. Y tenía que estar 72 horas de guardia, le pedí si me podía dejar la mina del bolígrafo y sobre hojillas de fumar, me la dejó 72 horas. Pude registrar una historia de amor que tenía en sonetos en la cabeza y las escribí de corrido en hojillas de fumar. Y después en las hojillas de fumar las envolví en un trozo de nylon, hice un pequeño tubito, la escondí en el dobladillo de la camiseta, que cada tanto se la daban a la familia para que la lavara, y así salió, por ejemplo, La Margarita, 24 sonetos, están musicalizados, hay un disco que se llama, entonces eso para mí fue miel sobre hojuelas, me resultó apasionante, y después con ese mecanismo pude además sacar alguna obra de teatro, perdí una novela, escribí una novela que esa, porque mi madre no la lavó, se la tuvo que dar a una vecina, y donde estaba la novela quedó manchado de tinta, y cuando me mandaron de vuelta la camiseta me interrogaron qué era lo que había escrito ahí, y yo dije poema. Y entonces, poemas. Entonces, claro, andé a convencerlo que no era un manifiesto. Perfecto. Entonces, así, y bueno, y ahí, y en la cabeza, y salí con temas en la cabeza, que más o menos registré poemas, obra de teatro, una novela. Durante todo este periodo, ¿cuántas veces tú pudiste ver estar con su hija? Bueno, las visitas eran dramáticas porque mi hija era muy niña, la veía cada 2 meses, 15 minutos en condiciones tremendas. Por ejemplo, me llevaron con una bolsa en la cabeza y mi hija tendría entonces 8, 9 años. Y en presencia de ella y de su madre y de mis padres, me levantaron la capucha como si fuera un telón de comienzo de obra. Entonces mi hija contemplando todo eso. Y mi hija, que me venía a dar la sorpresa de que tenía lentes, porque tenía alguna miopía, entonces quiso mostrarme, mira, cerrar los ojos, papá, se puso las lentes. Y entonces el comentario que hizo, ay papá, qué horrible, estos lentes me hacen llorar la vista. Fíjate, y después, y el nieto tenía, la hija del nieto había nacido en un cuartel. Entonces, cuando fue creciendo, pero también tenían que estar en manos de un psicólogo, que entregó una de las cosas que le decía, papá no tiene manos. Porque claro, no se posaban abajo de la mesa, entonces no veían nunca las manos. As llamadas.
Entonces cada vez que él llegaba de visita a la hija, el nieto Gabrielita, se oía su llanto, porque además la revisaban, la desnudaban para que no tuviera algún AK-47 en los pañales. Y bueno, y un día el nieto, después de una visita, me llama y me dice: voy a suspender la visita porque le hace mal a mi hija y me hace mucho mal a mí. Entonces yo le respondo: si ahora piensa que papá no tiene manos, si vos cancelás la visita, va a pensar que no tiene padre. Entonces conversamos y le digo: mira, tenés que crear un vínculo que le permita a ella decir, en vez de voy a ver a papá que está preso, voy a ver a papá porque me hace un signo de interrogación. No podía, él dibujaba muy bien, no podía hacer manualidades, no podía dibujar nada, lo único que podía hacer es un cuento. Déjame pensar, me dice. Oigo que camina al lado, me vuelve a llamar y me dice: tenés razón, pero hay un problema, no sé cuentos. Entonces le digo: no hay ningún problema, cada vez que tengas visita, yo te paso un cuento para niños. Salió una novela, digamos, durante años, siguió la continuidad, y era la historia de una niña chiquita también, que tenía una afección, que era un síndrome que tuvo el espíritu que flotaba sobre las aguas, que todo lo que soñaba se materializaba. Entonces, si le leían un cuento de Bambi, el otro día Bambi estaba durmiendo a los pies de la cama de la niña. Entonces realizaba los sueños. Entonces tuvieron que conseguir un reductor de sueños realizados, porque una vuelta vio en televisión Moby Dick, y finalmente tenía Moby Dick en una palangana y le echaba cubitos de hielo para que no extrañara el arco. Entonces, bueno, eso quería decir de alguna manera, que los sueños de un niño no caben en una pieza, como los sueños de un preso no caben en un calabozo. Pero hay también la historia de la piedra. Sí, eso bueno, yo cada vez que veía mi hija, eso fue en un calabozo en Rocha, no tenía nada para llevarle, no teníamos espacio en ese calabozo porque quedaba 60 centímetros de ancho y 1,20 m. Las paredes estaban descascaradas y la habían construido, se notaba la arena. Y bueno, un día que me dijeron que tenía la visita, un pequeño cantito rodado rescaté de la pared, y cuando me van a expulsar lo empalmé en las manos, era muy pequeñita, y cuando llego a la visita había una doble reja, no podía tocar, y un capitán controlando las conversaciones que podíamos tener. Entonces desempalmo la piedrita y le digo al capitán si se la puede alcanzar a mi hija. La inspecciona como con asco, entonces se la da. Entonces le recuerdo a mi hija: mira, esa piedrita conservala. Vos te acordás de la historia de Pulgarcito, que primero se perdió en el bosque porque fue dejando un reguero de migas y se lo comieron las palomas, pero aprendió, entonces dejó piedritas la segunda vez. Comprenderás que eso fue hace mucho tiempo y la mayoría de las piedras se perdieron. Solo se conservan 3. 2 que están en el Museo del Niño Perrol en París, bajo campana de cristal, y esta que por caminos misteriosos que no puedo contarte ahora llegó a mis manos. Es una de las piedritas de Pulgarcito. Entonces mi hija, ¿qué hizo con esa piedrita? La ponía abajo de la almohada para dormir, y le preguntaban por qué, y ella decía: para que papá encuentre el camino de regreso a casa. Esa es la historia, fíjate vos. ¿Y cómo es para usted hoy la convivencia con
tu hija y tu neta, ¿no? Sí, seguro. Y bueno, mi nieta es algo así como la piedra de la corona, digamos. Sí. Pude vivir la niñez de ella como no pude vivir la niñez con mi hija. Lo que pasa que ahora ya tiene como 25 años, ¿viste cómo crece? Sí, crece, sí. Yo tengo dudas. Por eso cuando dijiste que dicen que la vida comienza a los 40, yo a esta altura especulo con que empieza a los 80. Sí. Así que, aunque estoy en los descuentos, siento todos los días que el despertar es una gracia divina. Sí. Bueno, y ellas ahí, los amigos, los compañeros, la historia, y además uno se llena de historia, porque hay una cosa que me preguntaste hoy al pasar, que retuve el espíritu de la pregunta que no se concretó, y era que estando en los calabozos nos enteramos por algún mensaje de la visita que un compañero estaba mal con un cáncer en la cabeza, de los rehenes, que finalmente murió, que no se lo trataban, que Raúl Sendí que estaba mal, que el bebé estaba... Nosotros veíamos que el Pepe también andaba con dificultades y no lo trataban, y entonces nos juramentamos con el nieto de que, porque fíjate, el Pepe dejó de comunicarse con nosotros, no quería que lo llamáramos, porque en su imaginación creía que le habían instalado adentro del calabozo un micrófono para ver qué cosas decía, si hablaba solo o cuando hablaba en los sueños, y perdimos la comunicación a los pocos años. Y con el nieto nos juramos que si alguno de los dos salía vivo y en condiciones que no era sencillo ni lo uno ni lo otro, iba a dar testimonio de toda esa peripecia que estábamos viviendo. Ese juramento lo hicimos bajo tierra y a través del muro. Cuando salimos, que fuimos a dar a conventuales, como te había contado, ahí llegaban compañeros que habían salido de la cana, que venían de los distintos exilios, que no era lo mismo venir de España que de Suecia, y se reorganizaba el movimiento, así todo, nos fijamos cumplir con eso, y arreglamos para irnos unos días a un rancho que era de mis padres en Las Toscas del Mar, y nos arrimaron un grabador, nos compraron unos cassettes, algunos eran cassettes que estaban con canciones de los olimareños, por ejemplo. Sí. Grabamos. Entonces, de una tirada en unos poquitos días, 3-4 días, grabamos 47 cassettes, de día a mate y de noche a combustible. Sí. Y salieron Memoria del Calabozo. Fíjate, nosotros salimos en el 85, y el primer tomo, porque además en la medida que íbamos escribiendo lo desgrababan, y bueno, y ahí salió el primer tomo en el 87. Es decir, que supimos cumplir. A boa notícia é que Memórias del Calabozo está prestes a sair no Brasil em português. Maurício, todos ustedes salen del calabozo y después de haber hecho los Tupamaros fundan la Frente Amplia, que es una cosa que no es apenas una frente de izquierda, una frente con los demócratas cristianos, con todo. Díceme cómo fue posible
la convivencia, por ejemplo, con el general Sereni. Usted tiene una imagen que me gustaría mucho que reproducisse para que las personas que nos ven, del tren con diversos vagones. Háblame sobre la experiencia de la Frente Amplia, que es una cosa tan necesaria hoy en Brasil. Se vuelve a reproducir el efecto que vos tocás un tema y me saltan algunas memorias. La misma pregunta que me haces vos me la hizo Salvador Allende en Chile, un día que tuvimos una reunión, y cuando terminaron los temas de la conversación que tuvimos, me preguntan: mira, quiero que me cuentes algo que me despierta una gran curiosidad e inquietud. ¿Cómo hizo el general Sereni para instrumentar un frente amplio donde coinciden demócratas cristianos, nacionalistas, bolches, tupamaros? La misma pregunta es, digamos, porque es realmente un trabajo que tiene que ver con las raíces históricas del país, por los procesos que pasó en el país y que está latente. En estos días hay una elección reñida donde nosotros la estamos peleando porque toda la vida la hemos peleado. Está en nuestro ADN, digamos. Fíjate vos que hay discursos polarizados, pero así todo pueden encontrarse los candidatos de los partidos potencialmente ganadores, y conversar y plantearse temas de política de Estado y de entendimiento. Es algo que está integrado a una tradición que, mira, para irnos a la frontera, un famoso caudillo que ahora ya es un caudillo nacional y en su momento fue un caudillo blanco alzado contra el gobierno Colorado, acá lo llamamos Saravia y en la frontera es Saraiva, sí. Aparicio Saravia, tenía que enfrentar un ejército de los colorados que acaudillaba a un hermano suyo, digamos, dos hermanos peleándose entre sí, pero en algunos momentos hacían un alto para poderse encontrar ellos y hablar de su madre, de su campo, de su historia, de cómo iba la guerra, digamos, esas pequeñas historias de alguna manera han tejido esta posibilidad. Y Sereni fue un militar absolutamente excepcional. Él era jefe de la región militar número 1 durante el gobierno de Pacheco, que es el que instaura las medidas prontas de seguridad, reprime el movimiento obrero, ahí se crea el Escuadrón de la Muerte, y hace intervenir Pacheco al ejército para que Sereni comande la represión a los obreros. Y él lo que hace es ir a la Casa de Gobierno y presentar la renuncia para decir: el ejército uruguayo no está constituido para reprimir a los trabajadores. Entonces, a partir de entonces entra su accionar político. Él ya tenía una logia dentro del ejército de gente de izquierda y empieza a hacer contactos, y entonces te das cuenta que con el secretario general de los demócratas cristianos y el hombre más votado dentro del Partido Colorado, Salvar Michelini, dirigentes del Partido Comunista, Partido Socialista, podían conversar en común y hacer un programa común, discutir sus diferencias y articular los acuerdos en torno a las cuestiones donde había concordancia. Sobre esa base se construyó y sobre esa base hicimos algunas cosas que tienen que ver con el Brasil.
Mira, esto parece que estuviera como planificado. Ah, Mira, acá te dejo un libro de un escritor formidable, Fernando Butazzoni, que durante meses nos juntó a Sereñi y a mí, mano a mano. y las conversaciones mano a mano. Entonces, en las elecciones del 71 había riesgos de que ganara Wilson y que se entendiera con el Frente Amplio que ya estaba creado, con Sereñi como candidato a la cabeza. Era más difícil que ganar el Frente, pero había inquietud. Pero había inquietud no solo de parte del gobierno uruguayo, sino del gobierno brasilero. Entonces, y aparecían en la frontera operativos como Operación Poncho Verde y otro que no recuerdo que tenía más que ver con esto. Y disponíamos de información, Sereñi por un lado y nosotros por otra, que no viene el caso comentarte, de que si se producía un cambio político acá, teníamos el ejército de la dictadura brasileña en la frontera. Fidel Castro le advirtió sobre esto. Bueno, no quería... Sí, exactamente, sí. Estábamos en la casa de Piñeiro, de Barbarroja, el ministro, en una reunión que tuvimos ahí. Y nos alertó, disponían información que si ustedes, si se ganan las elecciones, si hay un cambio, ustedes tienen a los brasileños metidos ahí adentro, los de la dictadura. Y Sereñi, por vía de los militares, de sus militares en la frontera, y los contactos que tenía con el ejército y con Brasil. Pero además, todo esto lo sintetiza un general brasilero que estuvo en ese operativo, que escribió un libro y que cuenta esto que te estoy contando. Es decir, que ya no es la palabra ni de Allende, ni de Sereñi, ni de Fidel, ni la mía, es la de un general que estuvo en el operativo. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que crea Sereñi en ese momento? La contraofensiva. Si se ganaban las elecciones se iba a producir un golpe acá. Eso estaba instrumentado. Él tenía información, nosotros también teníamos información. Y alertas en la frontera de parte de los brasileños. Y crea lo que se llama la contraofensiva. Él tiene una presencia dentro del ejército muy fuerte y convoca al Partido Comunista, nos convoca a nosotros, que siendo una organización clandestina no podíamos figurar públicamente como integrantes del Frente Amplio. Y se crea un operativo militar de resistencia para la eventualidad de golpe si ganaba Wilson o si ganaba Sereñi las elecciones. Y una de las cosas que teníamos presente es ese peligro que había en la frontera. Ahora, la idea del tren. Yo he visto una entrevista suya en que usted habla que si yo soy capaz de ser perfectamente fiel a sus palabras. Estamos todos no mismo tren, son 8 vagones, cada uno con una idea diferente. Exactamente. Pero lo importante es que los maquinistas nos lleven a buen puerto. A buen puerto. Sí, y eso seguimos siendo. Sí. Y eso sigue siendo el frente que ha logrado en estos 15 años de gobierno que los peones rurales, en vez de tener disposición de todo el día y toda la noche en la estancia donde trabajan, se aplique también para ellos la ley de 8 horas, que el personal servicio doméstico en las casas no tengan que tengan ley de 8 horas, que se ha logrado, fue el primer país del mundo donde
en los pueblos más humildes, que se comenzó por un pueblito del interior, tengan una laptop y tengan contacto con la tecnología. El plan Ceibal, todos los niños escolares pobres recibieron las primeras computadoras, hoy todos las tienen. Se ha desarrollado a partir de eso avances, porque se ha introducido con eso la tecnología y la formación, y ahora hay grupos de pueblitos perdidos de campaña donde los escolares ganan concursos que organiza la NASA o alguna organización internacional y son premiados porque están en robótica y terminan viajando. Uh-huh. Hemos creado una estabilidad y un entendimiento que hace que una empresa como UPM haga la inversión más importante de Finlandia y cree en el centro del país, que se caracteriza por el atraso y la despoblación, un emprendimiento que va a convertir el centro del país en una actividad universitaria, laboral, técnica, digamos, una nueva ciudad con proyección y todos los recursos. Entonces, Mauricio, en este aspecto Uruguay es una cosa que nuevamente se distingue en la América Latina. Atrás, la idea de la Suiza de la América Latina, que los militares destruyeron, ¿no? Como nosotros sabemos. Mas hoy, como un país de libertad, un país progresista, un país de conquistas sociales importantes, que contrapuesto a la América Latina, y yo sé que no existe el paraíso, pero es más próximo del paraíso que gran parte de los países latinoamericanos. ¿Qué salidas usted ve para la América Latina? Bueno, yo te diría que cada maestrito con su librito. Sí, América Latina es muy global, sí, y es muy variado. Entonces, cada país, sí, tiene su historia, sus movilizaciones, su gente. Lo que está claro es que el sentimiento de igualdad está en las raíces de toda la cultura latinoamericana, no ya de la expresión. Nosotros tenemos toda la toponimia del Uruguay guaranizada. La palabra más linda es un pueblo que se llama Tupambaé, que quiere decir tierra del común, tierra del todos, digamos, que practicaban la colectividad de las tierras, los guaraníes, sí, los incas, pero para ir más atrás, yo te diría que después que lees los evangelios y entras al libro siguiente que se llama Hechos de los primeros cristianos, el Nuevo Testamento termina formulando: los primeros cristianos tenían todo en común y cada cual retiraba según sus necesidades. Y se lo estoy diciendo a alguien que está con la teología de la liberación. Y te complemento esto, que capciosamente en algunas traducciones no aparece. Cuando a Jesús lo vienen a detener en el Monte de los Olivos, y hay inclusive un enfrentamiento y Pedro desenvaina un sable y hiere a uno de los centuriones romanos que vienen a detenerlo, Jesús les dice: así como un día os dije que salgáis sin más que las túnicas y las sandalias para pregonar el Evangelio, hoy os digo que vendáis las túnicas y las sandalias para comprar espadas. Entonces,
volviendo Sí. a esa cita, el que tenga oídos que oiga. Sí. ¿Usted cree en Dios? ¿Por cuánto es la pregunta? Sí. Millones de millones. Y nosotros todo es un misterio. Sí. Si hay alguien que creó, ¿dónde está el que lo creó? Sí. ¿Cómo es posible crear un animalito que extiende los brazos y son alas y vuela? ¿Y cómo se puede vivir a 2000 metros de profundidad y tener la flexibilidad que no tenemos en la superficie? No sé, pero prefiero decírtelo con palabras de alguien que tiene más autoridad que yo sobre el tema. Einstein, en los primeros días del nazismo, iba a la sinagoga, tocaba el violín. Y le preguntan a él lo mismo que me preguntaste tú. Entonces él responde que hay demasiada armonía en el espacio para que sea obra de la casualidad. Y agrega, pero no creo en ninguna de las religiones reveladas. Te deja un signo de interrogación que uno termina preguntándose todos los días qué estamos haciendo. Está perfecto. Entonces es muy bueno tener preguntas constantes sin necesidad que uno encuentre una respuesta que coyunturalmente lo satisfaga. Maurício, primeiro deixa eu contar uma coisa para você. Eu jurava que eu ia chamá-lo de senhor o tempo todo e que ia chamá-lo pelo sobrenome, mas é uma coisa tão absolutamente cercada de afeto conversar com esse homem que eu estou conversando, que eu virei amigo de infância dele. O chamo de Maurício e de você. Talvez não devesse a reverência de chamá-lo de senhor Rosenkopf, mas foi assim. Nos conhecemos há menos de 2 horas e tem sido assim. Por que você não foi para o governo? Pepe foi, Eleodoro foi, por que não foste? Estuve de director de cultura. Sí, en Montevideo, municipal. Sí, y bueno, digamos, hay otros que están capacitados, sí, y con espíritu de creaciones y de ellos tiene que ser el espacio. Sí. Alguno de nosotros tiene que estar destacado para escribir lo que hacen los otros. Perfecto. Elegí ese camino. Sí. La literatura es una cosa más importante que la política, o no. No, primero hay en uno de los libros que entregué, que son Sentires del Pepe, que estuve presentando con él los otros días, yo de las cosas que digo del Pepe es que él no se da cuenta, pero es un poeta. Y digamos, las imágenes, la sencillez con que transmite las cosas, y ese es su deber y ese es su tarea. Lo mío, registrarlo desde el afecto, desde la fraternidad. Somos hermanos de sangre, con todos los que han combatido y combaten y cayeron y están desaparecidos, digamos. Uno sigue registrando eso. Por eso, digamos, sentí que estar en estas vueltas es simplemente una piecita pequeña en un puzzle mucho más grande y mucho más importante, que es
la acción que desarrollan los compañeros que están. Usted ha dicho que Pepe es un poeta. Yo concordo, pero yo voy más longe, más distante. La única persona hoy que me parece comparable a Pepe, sin un chiste, sin ningún trocadillo, el Papa. El Pepe y el Papa, ¿no? Bueno, lo que yo te puedo decir es que yo estoy con el Pepe. Sí. Eso ya es una diferencia. Ajá. El Papa trae un refresco a una institución como la Iglesia que está muy acosada, muy acorralada, muy importante las cosas que dice, la actitud que asume, pero el grado de deterioro que llegó la institución que tiene que conducir produce pánico, digamos. Si son sus representantes, si su Dios está representando en la tierra por los que acogen a los niños y abusan de ellos, como aparece hoy por todas partes, prefiero que eso lo resuelvan entre ellos y ni siquiera opinar. Pero bastante tarea tiene con encarar esas cosas. Y es curioso porque pienso que el texto más importante del Nuevo Testamento es el discurso, el sermón de la montaña de Jesús, cuya vida no la ves replicada en ninguna de las expresiones religiosas. La sencillez, la humildad, su taller de carpintería con el padre, cuando dice en el sermón de la montaña que le preguntan cómo pueden llegar a Dios los que estaban comulgando con él en la ladera del monte, y él le dice: para llegar a él, para llegar a mí, hay que pasar por el huérfano, por la viuda, por el preso, por el pobre. Bueno, en ese camino explica que nosotros como organización, en los primeros días de inauguración del penal, donde caían los primeros presos, había 23 curas y pastores protestantes, compañeros, que de alguna manera se ve que leyeron lo mismo que leí yo y que te cité, y que, como Camilo Torres, y como tantos otros, y bueno, y es lo que tenemos. Mauricio, yo no tengo palabras para agradecerte por esta conversa. Para mí es una cosa que está presente a partir de hoy en mi currículo, ter tido a oportunidade de conversar com você. Eu tenho certeza que, tanto quanto eu, você adorou essa conversa. Até. Gracias, muchas. A ustedes. Fantástico. Gente, obrigado.